un sembrador y sé que está sembrando generosamente para que generosamente Dios pueda derramar esa bendición sobre su vida. Sabemos que Dios nos bendice, bendice a cada uno de ustedes y ustedes bendicen el nombre del Señor. Y hermanos, la iglesia va a seguir en pie. Sabemos que después de la unción de Dios, después de la persona de Dios, estamos nosotros, los que hemos creído en la bendita palabra del Señor, los que hemos creído en el Señor. Así que Dios lo bendiga grandemente. Estoy muy agradecido, muy agradecido con cada uno de ustedes, con el Señor, pues porque la verdad es que vamos adelante. Sabemos que Cristo es nuestro guiador, nuestra guianza divina. No estamos solos, sabemos que el Señor, hermanos, está en esta situación y Él se va a manifestar, ¿verdad? En un momento determinado con cada uno de nosotros para poder asimilar, quizá para poder entender, hermanos, el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que gracias, Dios lo bendiga a todos aquellos que nos están mirando, quizás oyendo desde lugares lejos de acá, quizás en Australia, quizás en México, quizás allá en Panamá, quizás en Colombia, en El Salvador. Dios le bendiga, hermanos. Hay otros países por ahí que nos están mirando y eso es muy bueno, muy bueno. No se rinda, ¿verdad? Vayamos buscando de la presencia del Señor. Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Así que bendito es el Señor. Así que gracias. Dios derrame bendición sobre su vida y la vida de su familia. Muy primeramente Dios, estamos orando pues que los que nos ven localmente un día puedan, hermanos, darse un tiempo para visitarnos acá en las instalaciones cuando estemos ya funcionando normalmente y tener ese privilegio de poder conocerle y poder bendecirle personalmente. Así que vamos a la palabra del Señor en esta preciosa noche de viernes, hermanos, 24 de abril. Aún estamos hermanos, diríamos así a la distancia, pero sabemos que Dios está con cada uno de nosotros. Ahí en ese hogar, hermanos, donde usted ha dispuesto la red social para oír al Señor, ahí Dios está derramándose, ahí Dios está su presencia divina y eso es muy importante. Vaya conmigo al capítulo 7 del Evangelio del apóstol Mateo, 7:21. Vamos a estar hablando, hermanos, una enseñanza muy preciosa. Quiero confesarle que me acosté anoche orando al Señor en mi devocional y le decía: Señor, yo quiero hablar el día de mañana esa palabra que tú quieres que hablemos. Y Dios me levantó a eso de las 3 de la mañana y a esa hora, hermanos, yo estuve preparando esta enseñanza que sé que ha sido de bendición para mí al momento de prepararla y está siendo de bendición ahora que la estoy exponiendo y sé que va a ser de bendición también para su vida. Entonces, hermano, hay muchos temas que se le podrían dar a esta situación, a esta porción de la palabra, ¿verdad? Puede ser que acá el texto Mateo 7:21 lo vamos a leer primero para que usted vea, ¿verdad? De lo que se está refiriendo, de lo que Dios quiere, hermanos, a hacer con nosotros. Dice la palabra del Señor: no todo, dice, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga esto, hermano. Sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias infinitas, Padre de la gloria, por su grande amor, su misericordia. Hasta acá, Dios, hemos visto su fidelidad, hemos vivido bajo su fidelidad. Usted es un Dios bueno, Señor. Usted es un Dios misericordioso, Señor. Por ello le alabamos y le bendecimos de todo corazón, con toda nuestra alma, Señor. Porque Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, usted está con nosotros. Le pedimos perdón de manera muy especial, Señor, por toda transgresión, todo pecado cometido, Señor. Sabedores de que no lo hemos hecho adrede, Señor. Sabedores de que mientras estemos acá tenemos una guerra espiritual. Pero ya de ello estamos seguros que más poderoso usted que el que está en nosotros. Usted que está en nosotros que el que está en el mundo. Glorifíquese, Señor, en este precioso tiempo. Habla, por favor, a nuestras almas. Que esta palabra la podamos recibir, la podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, guardarla,
Señor, para que cuando sea el momento adecuado, Señor, que esta palabra pueda hacerse un rema, una realidad en nuestras vidas. Bendiga a cada hermano, Señor, bendiga a sus esposas, sus hijos, su familia, Señor. Bendiga, Señor, su iglesia, Señor. Anhelamos y buscamos, Señor, cada día serle más fiel, cada día, Señor, esa santidad por la cual, Señor, usted nos dejó su modelo, y sabemos que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Glorifíquese, Señor, en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos, amén y amén. Entonces, hermanos, si le diéramos un tema, pues le podríamos decir: no todo el que dice hermanos va a entrar al reino de los cielos, sino el que va a entrar es el que hace, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Ese es el que va a entrar. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, lo digo primeramente por mi persona, necesitamos poner el fundamento en nuestras vidas. Usted dirá: ¿qué es en verdad un fundamento? Un fundamento son las bases, hermanos, donde va a sostenerse la fe. Un fundamento, naturalmente, son esos principios que tienen que realmente aflorar, hermanos, en momentos de dificultad, en momentos de prueba. El fundamento es el principal, hermanos, apoyo, ¿verdad?, en un determinado caso de una casa, por decir así, o de nuestra fe, el fundamento. Entonces, creo, amado pueblo de Dios, que vamos a tiempos donde se es tan necesario tener un fundamento cristiano, un fundamento espiritual, hermano amado. Realmente los tiempos lo van a requerir, y por eso vamos a estar hablando acerca de ello, hermanos, de este fundamento, porque habla de el reto de nosotros, los hijos de Dios, es, hermano, anhelar entrar al reino de Dios. Hablábamos el sábado pasado, creo que hablábamos, hermano, acerca de que el reino de Dios dice que no consiste en palabras, ¿verdad?, sino en poder. Entonces, amado pueblo de Dios, es bien importante que entendamos que Dios no está agradado solo con lo que usted y yo podamos decir. A Dios le vamos a agradar con lo que usted y yo estamos haciendo, con ese poder que Dios ha derramado sobre nuestros corazones. Entonces, hermano, necesitamos de esa alianza de Dios, necesitamos de esa sabiduría del Señor. Dice allá el proverbio que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces necesitamos de esa alianza divina de Dios para que realmente la casa espiritual que cada uno de nosotros debemos de construir, hermanos, de emerger, de levantar, hermanos, debe ser una casa con fundamento, porque sin fundamento, naturalmente la casa puede deteriorarse, hermanos, la casa puede desquebrajarse, puede, hermanos, caer, y es lo que realmente Dios quiere evitar de cada uno de nosotros. Dios no nos ha mandado a que realmente nosotros demos evidencia de cristianos solo de palabras. Dios nos ha mandado a que realmente hagamos cosas grandes en su nombre, y eso tiene que ver con ese poder que Dios derrama sobre nuestra vida. Entonces acá este texto, hermanos, habla de entrar en el reino de Dios, ¿verdad?, en el reino de los cielos, hermanos. Pero ¿quiénes realmente son los que van a entrar? Dice que los que realmente estemos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, hermanos, entrará en el reino de los cielos, hermano, ¿quién va a entrar, verdad? ¿Por qué se debería entrar en el reino de los cielos? Debería de ser el objetivo primordial, hermanos, debería de ser el anhelo, debería de ser, hermanos, la meta de nosotros los cristianos, entrar en el reino de los cielos. Jesús, nuestro bendito Señor Jesucristo, hermano, se lo dijo muy clara a Nicodemo. Si usted va al Evangelio de Juan, hermano amado, el Señor le dijo claramente a Nicodemo, porque Nicodemo tenía las dudas en cuanto a qué hacer. Era un religioso de la época de cuando Jesús inició o ejecutó su ministerio terrenal acá en la tierra. Entonces había este hombre, hermanos, muy preparado, ¿verdad?, secularmente hablando, con mucho conocimiento, pero no conocía realmente el propósito de Dios para su
su vida, no conocía la voluntad de Dios para su vida. En el capítulo 3, versos de 3 al 6, dice así la palabra del Señor, de Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Póngame atención con esto. Cuán importante es el nuevo nacimiento. Cuán importante es, hermano amado, ese encuentro personal con el Señor. Hermano amado, esa rendición ante el Señor, ese reconocimiento de nuestros pecados, de pedir ese perdón a nuestro bendito Dios. Entonces, es necesario nacer de nuevo solo para ver el reino de Dios. Y esto hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de evaluarnos realmente si solo estamos mirando el reino de Dios o si en verdad estamos dentro del reino de Dios. Porque una cosa es verlo y otra cosa es experimentar el entrar en ello, hermano. Y más adelante en el verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, dice, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, dice, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Dice el 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está diciéndonos el Señor cuán importante es nacer del agua. ¿Y cuando nacemos del agua, hermanos? Cuando usted y yo vamos al bautismo, hermano amado, después de creer en el Señor. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces necesitamos nacer del agua para efectos de entrar al reino de los cielos. Necesitamos, hermanos, nacer en el Espíritu también. Y cuando nosotros nacemos en el Espíritu y también en el agua, entramos al reino de los cielos. Y es ahí donde el Señor, a través de su Santo Espíritu, comienza, o el objetivo, mejor dicho, de Él, hermanos, es guiar nuestras vidas, ¿verdad? Ya ahí, hermano, usted y yo, si queremos ser unos buenos cristianos, debemos de decidir obedecerle al Señor, obedecer, hermanos, esa guianza del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que realmente Él guíe todos los días de nuestra vida y así poder nosotros, hermano amado, recibir las bendiciones que el Dios tiene en nuestras vidas. Obviamente, si usted va al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versos 13 y 14, Dios habla, hermanos, de unas puertas, una puerta, y habla de caminos también, habla de una puerta ancha y habla también de un camino ancho. Y dice la palabra del Señor que muchos son los que entran por esa puerta ancha, pero también ahí, hermanos, habla de una puerta estrecha, habla también de un camino estrecho, y con la diferencia que también dice que son pocos los que encuentran esa puerta. Y no es que, hermanos, esté escondida, sino que tiene que ver con la determinación de cada uno de nosotros, hermanos, si le llamaríamos costos, a pagar el costo de ser cristiano. Habla de entrar, ¿verdad? Está hablando de entrar. No todo el que me diga, dice el Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Acá clarifica, hermanos, y dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos saber en este momento determinado, hermano, si en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios, o qué porcentaje, hermanos, estamos desarrollando para hacer la voluntad del Señor. Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos por Él. Para entrar en el reino de Dios necesitamos, obviamente, hacer su voluntad. Yo quisiera preguntarle en esta hora: ¿qué entiende usted por la voluntad de Dios sobre su vida? ¿O qué es la voluntad de Dios sobre mi vida? Hermano amado, yo creo que es bien importante saberlo, porque cuando usted lo sabe claramente, lo sabe, hermanos, conscientemente, usted va a comenzar a, hermanos, a obedecer al Espíritu Santo. Usted va a comenzar, hermano, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. En primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4,
El verso 3 dice acá claramente, pues la voluntad de Dios, oiga, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. En otras palabras, el deseo, el propósito de Dios para con nosotros es que cada uno de nosotros, hermanos, cada día nos santifiquemos más y más para el Señor. Sin santificación no hay cristianismo. Puede haber religión, pero no hay una relación personal con el Señor, que es lo que Él quiere, que tú y yo tengamos o desarrollemos día con día una relación personal, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la voluntad de Dios, así en pocas palabras, a la luz de la palabra, dice que es la santificación de cada uno de nosotros. Y santificación o santificarnos para Dios es apartarnos día con día del pecado, hermanos, es guardarnos para el Señor, es no contristar el bendito Espíritu Santo que está en nosotros, es no apagarlo, hermano amado. Eso es el vivir la voluntad de Dios. ¿Y qué más dice? Que os apartéis, dice, de fornicación. Usted y yo debemos de apartarnos exclusivamente para el Señor. Dios quiere que vivamos para Él, somos de Él y quiere que le obedezcamos a Él. El cristiano que decide hacer la voluntad de Dios, hermano amado, obviamente es un cristiano que va a permanecer, es un cristiano que no importa las pruebas que vengan, no importa, hermano, los retos que vengan en su diario vivir, él permanece, hermano. Él no va a rendirse, él no va, hermano amado, a desanimarse. Él va, hermanos, a hacer todos los días la voluntad de Dios, y lo va a hacer, hermanos, en el lugar que Dios ha asignado. Vaya por favor conmigo, hermanos, a primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, verso 17, ¿verdad? Entonces, hermano amado, acá el Señor nos habla y nos enseña que cada uno de nosotros, hermano, obviamente podemos darnos cuenta si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios o no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Claramente el Señor dice acá, el mundo pasa y sus deseos. Por eso Dios nos manda, nos ordena, nos exhorta a que no nos hagamos amigos del mundo. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas que ofrece el mundo a los humanos, hermanos, son pasajeros, son temporales y son dañinos a nuestra alma, hermano amado. El mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace, oiga, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que es fácil identificarnos a cada uno de nosotros. Yo creo que fácilmente cada uno de nosotros nos podemos identificar si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque si estamos o hemos decidido hacer la voluntad de Dios, nada ni nadie nos va a mover. Vamos a estar, hermanos, en el lugar que Dios nos ha asignado. Vamos a estar cada día haciendo más y más de lo que Dios nos ha mandado hacer la voluntad de Dios. Vea cómo se ocupa este verbo de hacer, y no solo de decir, ¿verdad? Porque iniciamos con ese texto que, hermanos, que mucha gente muchos de nosotros podemos decir Señor, Señor, a veces hasta como un estribillo, hermano amado, pero eso al Señor, hermanos, no le impacta. Lo que le impacta al Señor es cuando usted comienza o decide hacer la voluntad de Él, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba, hermano amado, allá en la cruz del Calvario muriendo por ti y por mí. Él dijo, le dijo, Padre, si es posible que pases de mí esta copa, mas sin embargo Él dice, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Obviamente ese es el diseño, ese es el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros, que aunque no entendamos en el momento la situación difícil que podamos estar experimentando como cristianos, hermanos, no se nos debe de olvidar que hemos sido puestos en esta tierra, hemos sido diseñados y enseñados por el Señor a hacer su voluntad antes que hacer nuestra propia voluntad o antes que hacer la voluntad del hombre. Entonces, hermano, si usted está dispuesto, mejor dicho, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermanos, va a venir una diferencia. Cristo se lo dijo a los discípulos, y bendiciones vienen cuando realmente nosotros entendemos esta situación. Allá en el Evangelio de Marcos capítulo 1,
1, versos 17 y 18, Jesús se los dijo, hermanos, a los apóstoles. Dice acá, les dijo Jesús: venid, dice, en pos de mí. Oiga esto, cuando usted decide hacer la voluntad del Señor, usted va a ir en pos del Señor. Usted no va a ir en pos de hombre. Usted va a decir: Señor, yo voy a hacer lo que tu palabra dice. Habrán porciones de la palabra que tal vez van a ir en contra de nuestros pensamientos, en contra de nuestras costumbres. Pero ahí está el reto, cuando tú dices: yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ir en pos de ti, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Y el Señor se lo dijo a este grupo de discípulos, hermanos. Digo discípulos porque le siguieron. Dice, les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré, dice, que seáis, hermanos, pescadores de hombres. Entonces, hermano, Él lo va a hacer. Él lo hará, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. Él va a desarrollar la voluntad suya sobre cada uno de nosotros. Él ha prometido, Él nos ha dejado el bendito Espíritu Santo para que nos ayude a hacer su voluntad. Entonces dice, hermanos, que Dios, si nosotros vamos a Él, si nosotros, hermanos, vamos en pos de Él, vamos siguiéndole a Él, hermano, nos va a hacer pescadores de hombres. Y esto es parte de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y estos hombres, hermano amado, dice que y dejando luego sus redes, le siguieron, hermano. Dejando luego, no lo pensaron, no lo consultaron, sino que dijeron: lo vamos a hacer. Y eso es lo que a Dios le agrada, cuando incondicionalmente nosotros decidimos, hermanos, ir en pos de Él. Él va a obrar de una manera preciosísima. No vamos a ser solo oidores, sino hacedores de su palabra, como lo dice la bendita palabra del Señor. Hermanos, es una realidad. Debemos de ser hacedores de la palabra, porque si algún cristiano solo es oidor y no hacedor de su palabra, se está engañando a sí mismo. Y yo creo que no hay cosa más desagradable, hermanos, el pretender engañarnos a nosotros mismos. Y habrán situaciones donde a veces lo hemos intentado, hermano. Habrán hermanos, experiencias que usted ha tenido. A veces es fácil poder engañar al prójimo, pero engañarnos a nosotros mismos, yo creo que eso debería de irse erradicando día con día. Dice, hermanos, en Santiago capítulo 1, verso 22, dice: pero sed, dice, hacedores de la palabra. Usted y yo hemos sido llamados hermanos, a leer esta palabra, a recibir esta palabra, a guardar esa palabra, a hacer esa palabra de Dios en nuestro diario vivir. Si nosotros no hacemos la palabra de Dios, hermanos, consecuencias vendrán y no son convenientes para nosotros. Dios nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando, dice, a vosotros mismos. Oiga esto, hermanos, no, yo creo que ha de ser muy feo cuando nosotros pretendemos engañarnos a nosotros mismos. El costo ha de ser muy alto. Esto tiene que ver con la hipocresía, ¿verdad? Si nosotros como hijos, como cristianos, hermanos, estamos actuando hipócritamente, nos estamos engañando, porque van a venir los resultados, van a venir los frutos de lo que estamos haciendo. La palabra de Dios es clara cuando dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, amado, hay un engaño. La hipocresía produce un engaño a uno mismo, naturalmente, que tarde o temprano, hermanos, eso va a salir a la luz y naturalmente eso produce mal testimonio en los hijos de Dios. Usted quiere ser amigo de Dios. Yo creo que este debería ser un anhelo muy precioso, hermanos, el tener esa amistad con el Señor. Vaya conmigo en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 15, verso 14. Dios nos lo deja muy claro acá para todos aquellos que querramos ser amigos de Cristo, hermano amado. Oiga, esto es una promesa muy preciosa, hermanos. Es una bendición
muy grande que usted y yo anhelemos ser amigos del Señor, pero para ser amigos de Cristo necesitamos tiempo, dedicar tiempo a Él, necesitamos obediencia a Él, necesitamos, hermano amado, esa sabiduría que Él derrama sobre nuestras vidas. Le dije en el Evangelio, hermanos, del apóstol Juan 15:14, dice el Señor: vosotros, dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oiga, está muy claro, hermanos, no podemos ser amigos de nuestro Señor Jesucristo si usted y yo estamos en obediencia. No se puede. En el momento que usted decide oír la voz de Dios, decide obedecer la voz de Dios, Dios va a comenzar a desarrollar una amistad, hermanos, íntima con cada uno de nosotros. Y usted puede seguir leyendo el texto, hermanos, ese capítulo. Ahí habla, hermanos, de que Dios quiere compartir todo lo que Dios le dé a Él, lo quiere compartir con sus amigos, y eso es muy precioso. A esa plenitud Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, podamos llegar, ¿verdad? Haciendo, hermanos amados, la voluntad de Él, haciendo su palabra. Dios, hermanos, nos va a aceptar como amigos, pero es bien importante el hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Qué necesitamos, hermano amado, para entrar al reino de Dios? Esto es una realidad, y esto, hermanos, es tristemente y lamentablemente muchas personas que a veces asisten a las iglesias no tienen un fundamento, no se les ha enseñado a poner un fundamento, y por eso, hermano, cuando viene la prueba, hermano, amado pueblo de Dios, viene realmente la ruina, viene, hermanos, la destrucción. Por eso es que muchos en nuestros hogares, hermanos, nosotros quizás como sacerdotes de nuestros hogares, cuando no tenemos, amado pueblo de Dios, un fundamento, hermanos, bien claro, un fundamento espiritual, naturalmente la casa, la familia que estamos edificando va a sufrir, hermanos, daño, va a sufrir daño. Eso es una realidad. Yo me recuerdo, amado, en una ocasión que compramos una segunda casa que compramos. Me recuerdo que el vecino iba a hacer una segunda planta en la casa que también él había comprado, y me recuerdo que cuando llevaron un material, hermano amado, a su casa que él había pedido, el camión, el troque que llevaba el material entró, hermanos, a la cochera de nuestra casa, y de inmediato, hermanos, se hundió el piso, hermano, ¿verdad? Con el pesor del camión cargado, creo que era arena. Entonces, ¿qué le quiero decir con ello? Hermano, esa casa tenía malos cimientos. Esa casa, hermanos, en un temblor, esa casa quizás en un torbellino, esa casa iba a tumbarse, hermano amado. Le estoy hablando así en lo secular. En lo espiritual, de igual manera, cuando no tenemos un fundamento, hermanos, conforme a la palabra del Señor, en nuestro diario vivir, a medida vayan pasando los días, hermano amado, vamos a ir mirando la deficiencia de la fundación, la deficiencia del fundamento, y vamos a ver cómo, hermano amado, el enemigo va a querer sacar ventajas de nuestra familia, cómo va a dañar nuestra familia, cómo va a dañar, hermano amado, nuestros hogares. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Necesitamos, para entrar al reino de Dios, poner un fundamento, poner esas bases, hermano, poner esos principios elementales inamovibles, hermano amado, donde nada ni nadie realmente pueda naturalmente movernos de esos principios, de esas bases, hermano. Hoy en día hay mucho engañador, hoy en día hay muchos falsos profetas, hermano, con doctrinas falsas que andan buscando, no andan buscando a la gente y conversa, andan buscando, hermanos, a la gente que asiste a una iglesia, a las personas que no tienen ese fundamento adecuado, y hermanos, comienzan a adoctrinarlos, hermanos, en doctrinas
doctrinas que no son lo que la palabra de Dios dice, y allá con el tiempo, hermanos, comienzan a tener pensamientos encontrados, vienen las dudas, vienen lo esto. Hermano amado, el fundamento de nuestra vida espiritual se llama Jesucristo, lo vamos a ver el día de mañana, hermano, y sobre ese fundamento usted tiene que construir su vida espiritual, usted tiene que construir su familia espiritual, hermano, un fundamento sólido. Ahí se va a dar cuenta. Le invito para el día de mañana para que hermanos veamos esta secuencia de estas enseñanzas preciosas del Señor. Entonces necesitamos, hermanos, poner ese apoyo, necesitamos tener esa convicción que tiene que ver con el fundamento. Hermanos, hay muchas corrientes, hermanos, doctrinales falsas hoy en día que andan dañando a la iglesia, andan dañando a aquellos que no tienen un fundamento, y de repente, hermanos, en su mente ya albergan pensamientos, enseñanzas, hermanos, extrañas en su corazón, y viene, hermanos, a la obra maligna en las vidas de las personas, y viene a veces el desvío, tristemente. Entonces, hermano, debemos de poner realmente esas bases espirituales donde Cristo es el centro de nuestras vidas, donde Cristo es nuestro Salvador, donde Cristo es la palabra, donde Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie, dice, viene al Padre si no es a través de Él. Vamos por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 6, hermano, esto está muy precioso, esta porción a mí siempre me ha llamado la atención y me deleito, le digo cada vez que la leo, naturalmente le digo, Dios me habla y Dios me enseña cosas preciosas. Lucas 6 del 46 en adelante, vea que dice la palabra del Señor. Aquí, hermano amado, en el primer versículo, este es para los hermanos o los cristianos desobedientes, ¿verdad? Desobedientes. Siempre el Señor está hablando, hermanos, del hacer su voluntad. Dice en el verso 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga, hermano amado, el Señor hace ese reclamo a mucho pueblo que quizás se congregue en las iglesias. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, eso es como que yo le diga a uno de mis hijos: ¿por qué me llamás papá? ¿Verdad? ¿Por qué a veces me quieres elogiar si no me obedeces? Es igual, hermano amado, ¿verdad? Es igual. Si usted, hermano, cita a Dios, menciona a Dios, invoca a Dios como su Dios, hermano, que la evidencia sea la obediencia a Él, porque el Señor nos está diciendo: no me agrada que me digas Señor, Señor, no me digas no me gusta tanto que me digas mi Dios aquí, mi Dios allá, si no estamos haciendo lo que Él nos manda a hacer. A Dios le agrada, hermano amado, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos, hermano, y cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, quizás vamos a ser hasta menos expresivo, hermano, menos expresivo, quizás vamos a hablar menos, hermano. Cuando alguien está ocupado no le queda mucho chance, como decimos, no le queda tiempo para promocionarse, hermano. Cuando yo he visto en las iglesias hermanos que quieren hacer o están haciendo la voluntad de Dios, ellos no están, hermanos, interesados que el pastor les dé una palmadita, ellos no están interesados en que se les anuncie que son buenos servidores, hermanos, que se les nombre los cristianos del año. No, ellos no están interesados en ello. Ellos están interesados, hermano, en servirle a su bendito Dios, hermano amado, independientemente de ellos si hablar o no hablar, independientemente si ellos los están mirando o no los están mirando. Entonces, hermano, cuando entramos a hacer la voluntad de Dios, viera que casi no vamos a promocionarnos, no queda tiempo para ello. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Generalmente cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no se nos nota, hermanos, que somos cristianos, lamentablemente. Entonces, y por ello nos vemos en la necesidad
de promocionarnos, de decir yo soy hijo de Dios, yo sirvo aquí, yo sirvo allá. Y hermanos, necesitamos identificarnos, pero cuando estamos haciendo su voluntad no va a haber necesidad. En el verso 47 dice la palabra del Señor, hermano: todo aquel, dice, que viene a mí. Mire cuán importante, hermanos, ir a una iglesia en busca del Señor. Ir a una iglesia con la disposición, hermanos, de poner la mirada en Él, naturalmente. Eso le es una grande bendición. Todo aquel que viene a mí. Hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 28 y 30. Veámoslo, por favor. Mire lo que sucede cuando nosotros, hermano amado, vamos a donde debemos de ir, hermanos, y vamos con la convicción que debemos de llevar, hermanos. Ahí es donde Dios se glorifica, hermano, para honra y gloria de Él. Entonces 11:28 dice en adelante la palabra del Señor: venid, dice el Señor, a mí. No dice venid a otro personaje, venid a mí. No dice venid al pastor, no, de ninguna manera. No dice venid al líder, no, hermanos, vayamos a Él. Vayamos a Él, es el autor y el consumador. Vayamos a Él, Él es el único ser espiritual, divino, perfecto, hermano. Vayamos a Él en oración. Algo no nos gustó, hermanos, vayamos a Él en oración. Venid a mí, dice, todos los que estáis, dice, trabajados y cargados. Dios no dice que cuando estemos trabajados, cuando estemos cargados con nuestros problemas, no nos dice Dios que nos desanimemos, no nos dice Dios que nos quedemos en nuestro hogar, no nos dice Dios que nos vayamos de paseo para quitar las cargas. No, Dios nos dice: venid a mí todos los que estáis, dice, trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, Él es el único capaz de hacerlo, Él es el único poderoso de hacerlo. Yo os haré, dice, descansar. Hermano amado, cuando usted se canse, cuando usted esté cargado quizás de aflicciones, quizás de problemas, no se nos olvide esta promesa divina del Señor, hermanos, de ir a Él, de ir con esa disposición. Hermanos, cuando hay fundamento, hermanos, eso no cuesta entenderlo. En otras palabras, no cuesta hacerlo. Cuando hay un fundamento ya bien, hermanos, determinado en nuestro corazón, vamos a ir al Señor, no importa cuán cansados estemos, cuán trabajados estemos, cuán cargados estemos, vamos a ir al Señor, porque así lo dice la palabra del Señor. Y dice el 29: llevad mi yugo. Cuán importante, hermano, es venir al Señor y aceptar en obediencia, hermanos, el consejo de Dios. Dios te dice a ti, Dios me dice a mí: llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que tú y yo tenemos que ponernos ese yugo del Señor. Si no optamos por el yugo de Dios, allá afuera el enemigo va a poner yugos, hermanos, con cargas pesadas, con cargas, hermanos, donde hay gente que gime, donde hay gente que se queja, donde hay gente que se lamenta, donde hay gente que está siendo destruida. El Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, dice, de mí. Cuando tú y yo decidimos, hermano amado, tomar el yugo de Cristo, hermanos, y ponerlo sobre nosotros, naturalmente vamos a comenzar a entrar a la escuela de Cristo. Va a comenzar el Señor a obrar. Vamos nosotros a comenzar a experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabe que cuando llevamos el yugo del Señor, no nos vamos a ir donde nosotros nos queremos ir? No nos vamos a sentar donde nosotros nos queremos sentar. Vamos a ir en pos de Cristo. Vamos a ver su mano de poder, su misericordia todos los días. Vamos a ver su obrar en nuestros corazones. Entonces, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano amado, el yugo del Señor es fácil. Yo lo he dicho y se lo vuelvo a decir. Hermano amado, humanamente hablando es muy costoso, pero muy costoso, hermanos, hacer lo que el Señor nos manda hacer, llevar el yugo de Él, ¿verdad? Es muy costoso. Entrar a la escuela del Señor es muy costoso.
costoso, pero espiritualmente, si usted decide obedecerle al Señor, se le va a hacer fácil. La vida cristiana es liviana, hermano amado. Por muy difícil que esté allá afuera, la gente, usted va a ver que se queja, la gente se angustia, la gente se llena de temores. En el Señor, hermano amado, el yugo es fácil de Cristo y ligera la carga. Eso quiere decir, hermano, que usted va a ir, hermano, saltando, que usted va a ir gozándose mientras va caminando con el yugo de Cristo. Hermano, sí vamos a llevar una carga, pero en momentos determinados de nuestra vida ni la vamos a sentir, porque es liviana, dice el Señor, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios, hermano amado, realmente fiel para hacer las cosas que Él ha dicho que va a hacer. Hermano amado, es una realidad. Si usted va a Juan 6:37, si usted viene al Señor, Dios le está recibiendo, le recibe con los brazos abiertos. Dios a nadie rechaza. Dice Juan, hermanos, en el capítulo 6, verso 37, dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted no ha decidido ir al Señor, quizá porque el enemigo le ha estado metiendo algunas quizás palabras en su corazón, quizás algunos consejos en su corazón: no vayas al Señor, no estás preparado para ir al Señor, no la vas a hacer, eres un pecador. Hermano, renuncia a ello. Vayamos al Señor. Dice el Señor en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que hoy vayamos a Él. Dios quiere que renuncies a esos pensamientos que no son de Dios. El poder decir: yo creo que Dios no me perdona a mí, yo soy demasiado malo, yo soy demasiado quizás incrédulo. Créele al Señor, renuncia a cualquier incredulidad, renuncia a cualquier obstáculo, y el Señor te dice en esta hora: al que a mí viene, no le echo fuera. No nos echa fuera el Señor. Él está con los brazos abiertos esperándonos. Él, hermanos, ha permitido esta situación a nivel mundial para que muchos de nosotros nos volvamos a Él, para que muchos de nosotros, hermanos, vayamos a Él para honra y gloria. Él nos está esperando. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, Él no hace excepción de persona. Él, hermanos, por todos Él murió en la cruz del Calvario, porque, hermanos, de tal manera, dice el Señor, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, todo esto que le estoy hablando es la teoría, ¿verdad? El venir al Señor. Usted tiene que ir al Señor. Yo he tenido que ir al Señor, he tenido que aprender mucho de Él, de la humildad, de la mansedumbre. He podido experimentar, hermanos, la carga que el mundo nos puso cuando no conocíamos de Dios. Ahora he experimentado la carga y el yugo que ha puesto el Señor, hermano, y bendito es el Señor. Ahora bien, otro, como le dijera, consejo, ¿verdad? Otra teoría, porque vamos a ir más adelante a la práctica. Dice: y oye mis palabras. Dice: el que a mí viene y oye mis palabras. Hermano amado, cuán importante es oír la palabra de Dios. Cuán importante, hermano, realmente es atender la palabra de Dios. Mire qué promesa más bella esta que le voy a mencionar ahorita. Proverbios 1:33. Mire, esto está precioso para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Agarre esta promesa, hermano amado, anótela por ahí, grábesela en su corazón, en su alma, hermano amado, porque esto es una realidad. Vamos a necesitar cada día más y más de oír la bendita palabra de Dios, y al oír la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, usted va a ver una diferencia en su vida. Dice Proverbios 1:33, mire: mas el que me oyere, dice acá, más el que me oyere, habitará, dice, confiadamente.
Hermano amado, esto es tranquilamente, hermano. Esto es seguritamente. Usted está, hermanos, hace de su corazón la decisión de, hermanos, oír la palabra del Señor, ¿verdad? No refutarla, no condicionarla, sino incondicionalmente. Ustedes dicen, yo voy a oír la palabra de Dios, yo voy a obedecer la palabra del Señor. Usted va a comenzar a vivir, hermanos, confiadamente en este país. Se le va a quitar cualquier temor de lo que hombre alguno le pueda hacer. Se le va a quitar cualquier temor de cualquier pandemia, hermano. Se quita esto y eso lo hace el Señor. Esto es bien importante, hermano amado, experimentarlo, pero de verdad en cada uno de nosotros. Habitará, dice, confiadamente y vivirá, dice, tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú y yo, amado, decidimos oír la palabra de Dios, decidimos hacer la palabra de Dios. De esa manera nuestra vida cristiana será una realidad en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en Romanos 10:17, mira que dice referente a esto de oír la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice así la palabra de Dios. Hermano amado, muchos de nosotros nos quejamos, ¿verdad? Que no tenemos la suficiente fe. Y déjeme decirle que el Señor ha dicho que el justo por la fe vivirá. Por la fe, hermanos, vamos a tiempos donde se necesita más que la comida física, hermano amado, la fe en el Señor, la confianza en el Señor, el saber que Dios está con nosotros, el saber que Dios ha prometido librarnos, el saber que Dios ha prometido, hermano amado, guiarnos en nuestro diario caminar. Dice Romanos 10:17, mire que dice acá, así que dice, la fe es por el oír. Oiga, hermano, la fe es por el oír. Cuanto más usted oye de este precioso ejemplar de la palabra bendita de Dios, su fe va a ir incrementándose, hermano amado. ¿Sabe usted que cuando los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, querían que orara por ellos, ¿verdad? Por favor, aumentanos la fe. Nuestro Señor Jesucristo no les dijo, vengan y voy a imponer sus manos para que su fe sea aumentada. No, le dijo, el Señor les contestó y les dijo, si tuvieran fe como el granito de mostaza, ustedes pudieran mover este monte de aquí para allá. Entonces, hermano amado, Dios sí nos dice aquí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano. No dice que por el leer hasta cierto punto, es por el oír. Alguien no puede leer, pero tiene sus oídos, hermano, tiene bendición porque su fe va a ser aumentada, hermano amado, y con fe vamos a agradar al Señor. Entonces, importante oír la palabra de Dios, importante que busquemos hacer la palabra del Señor, porque dice aquí y las hace, hermano, el hacer la palabra de Dios. La obediencia, esto tiene que ver con la obediencia. Le digo, el venir al Señor, el oír su palabra, el hacer la palabra, esto es la teoría. Como cuando usted va a la universidad o va al colegio, va, hermanos, a la high school, usted va a aprender la teoría. Salido de ahí, ya cuando le entregan a uno el pergamino, hermano, ahí viene el reto, ¿verdad? Ahí viene el reto, naturalmente. Yo me recuerdo cuando estudié esta última carrera, que fue teología. Cuando me dieron la credencial de teólogo, hermano, dije, ahora es el reto, ahora lo que he aprendido lo tengo que comenzar a vivir, lo tengo que comenzar a enseñar. Hermano amado, esto es así, definitivamente. Dios nos está diciendo que vengamos a Él, ¿verdad? Que obedezcamos, hermanos. Él nos va a hablar, que estemos atentos a la bendita palabra y que hagamos la palabra del Señor. En el Evangelio, hermanos, del apóstol Juan, capítulo 2, Juan 2, del 5 al 8, vea que dice esta palabra del Señor. Capítulo 2, del 5 en adelante, dice así la palabra de Dios. Hermano amado, dice, su madre dijo, esto es en las bodas de Canaán. Había una boda, hermanos, ahí estaba la mamá de nuestro Señor Jesucristo, María, la Virgen, ¿verdad? Y se acerca la mamá de nuestro Señor Jesucristo y le dice, mira, se terminó el vino, ¿verdad? Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Y él en el verso 4 del capítulo 2 de Juan le dice, a Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, esto es bien importante. Mire qué consejo más bonito a todos los que servían, a los maestros salas, hermano. Les dijo, haced todo lo que os dijere. Ese es el mismo consejo que yo le puedo dar a usted, que yo me puedo dar a mí mismo, que hagamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la palabra de Dios, nos dice. Hagámoslo, hermano. Este consejo vino, hermano amado, para un precioso milagro. Vino de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo claramente, hermano, haced, le dijo, todo, hermano, lo que os dijere él. Hermano amado, si usted dispone su corazón, si cada uno de nosotros disponemos nuestro corazón a hacer todo lo que el Señor nos dice que hagamos, vamos a ver la mano de Dios. Y dice el 6, hermano, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, aquí viene la orden del Señor, llenad estas tinajas de agua, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, dice. Oiga esto, hermano, las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Entonces, hermano, usted sabe la historia, ¿verdad? Pero cuán importante es obedecer la palabra y hacerla, hermano. Eso es una bendición. Si usted va a Deuteronomios capítulo 28, hermano amado, Deuteronomio 28, usted puede ver lo bendito que es la palabra obedecida, ¿verdad? Qué bendito es el Señor. Cómo realmente la obediencia a la palabra trae una grande bendición, hermano amado. Esto yo le invito, hermano, que lea todo este capítulo en su casa hoy en la noche. Léalo, por favor, porque también ahí están las consecuencias a la desobediencia. Leámoslo, hermano, ¿verdad? Muchos de nosotros podríamos estar diciendo, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Y solo cosas negativas y esto y lo otro. Hermano, pongamos atención en esto, porque si usted oye la palabra y la desobedece, hermano, eso es pecado. Dice acá el Deuteronomio 28:1, acontecerá, es algo que va a suceder mañana. Si usted decide, hermanos, obedecer la palabra, hacer la palabra de Dios hoy, a partir de hoy, mañana usted va a ver, hermanos, los acontecimientos de bendición que usted va a recibir. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, dice, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Eso quiere decir, hermano, que usted va a comenzar a ser distinguido en su hogar. Usted va a comenzar a ser distinguido en su vecindario. Usted va a comenzar a ser distinguido, hermano amado, en la iglesia. Usted va a ser distinguido allá en su lugar de trabajo, hermano. Lo van a elogiar porque la mano de Dios, la misericordia de Dios va a estar con usted. Y viene aquí el resultado, el verso 2. Y vendrán, dice, sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es muy importante, oír la voz de Dios y hacer, hermanos, lo que Dios nos manda hacer. Le invito a que lea todo ese capítulo, hermano amado. Léaselo y va a ver usted que se va a sentir, hermanos, cautivado, retado a hacerlo naturalmente. Entonces, todo ello es la teoría. Ahora ya viene el resultado, viene la práctica. En el verso 48 de Lucas capítulo 6, Dios aquí hace una comparación. Dios aquí nos da un ejemplo, hermano amado, de aquel que vino al Señor, aquel que oyó la palabra de Dios, aquel que decidió hacer la palabra del Señor. Dice el Señor, voy a hacerles esta comparación, les voy a demostrar a quién se parece. Semejante, dice el verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, está hablando de edificar una casa, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, amados, somos llamados a edificar nuestra propia casa. ¿Qué es nuestra propia casa? Nuestro corazón.
Hermano amado, es importante trabajar, ¿verdad? De manera personal en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, hayamos dejado que Dios obre en nuestras vidas, nosotros los hombres vamos a ir con nuestras esposas, vamos a ir con nuestros hijos, hermanos, a ministrarles esta palabra. Entonces vamos a edificar una casa preciosa, hermano. ¿De qué nos sirve, hermano amado, si yo digo que soy esto y soy lo otro y mi familia se desquebrajó, hermano? Los muchachitos en drogas, en sexo libre, hermano amado, en alcoholismo. ¿De qué sirve realmente? Si bien es cierto, hermano amado, ellos van a pagar por sus propias decisiones, pero déjeme decirle que como papá tenemos la responsabilidad delante del Señor de haber trabajado para poner el fundamento. Lo vamos a ver mañana, porque hermano amado, déjeme decirle que a veces nosotros pues naturalmente les echamos la culpa a nuestros hijos de las actitudes de ellos, pero parte de culpa, de responsabilidad la tenemos nosotros los papás. No trabajamos, hermano amado, con el ejemplo, no trabajamos con el poder de Dios, no trabajamos con la sabiduría de Dios para poner un fundamento sobre esos chicos, hermanos, desde el tiempo que debería de hacerse. Entonces, no sé si delante del Señor va a ser un reclamo, hermano, pero lo que sí también es cierto, hermano, si tú pones un fundamento en tu vida, te vas a ver, hermanos, en el deseo de poner el fundamento, hermanos, si en tu esposa no está, trabajar por el fundamento en tu esposa, trabajar por el fundamento en tus hijos. Ahora, cuando ya ellos adquieren una capacidad de razonamiento, ya serán ellos los que van a tomar sus decisiones y van a pagar sus consecuencias. Eso es una realidad. Yo lo digo humildemente. Me recuerdo cuando iniciamos aquí en este estado, hermano. Habían unas hermanas, ya no hermanos, que ya no están con nosotros, que me elogiaban a mí y hermanos elogiaban a mis hijos, ¿verdad? Que qué bonito, y ellos decían que si yo los obligaba y esto y lo otro, y ellos se enteraron, hermanos, ¿verdad? Que no era obligatorio, que era algo de convicción de ellos. Ahora, hermanos, ya no viven conmigo, ya no están bajo mi responsabilidad como papá en mi mismo hogar, ellos se casaron. Ahora, hermano, ahora esas mismas personas nos critican, ya no están con nosotros, pero a lo lejos nos critican, ¿verdad? Hermanos, qué gordos esos hermanos, qué feo. Bueno, eso es verdad, ¿verdad? Pero hermano amado, pero yo le digo, yo agarro la parte realmente que yo tengo que responder. Hay otra parte que ellos van a responder por sus propias actitudes, por su propio diario vivir. Entonces, lo precioso es que nosotros, hermano amado, los papás, especialmente los líderes, los pastores, hermanos, debemos de trabajar para poner, hermano amado, el fundamento en nuestros hijos, hermanos, para que cuando sean grandes, dice la Biblia, no se aparten de ellos. Eso es muy importante, para que cuando sean grandes, hermanos, se den cuenta que cada decisión, hermanos, va a traer una consecuencia a sus vidas, y eso tiene que ver, hermanos, con la sabiduría de Dios. Semejantes al hombre que al edificar una casa, dice. Edificar, vamos a estar hablando de hoy, mañana y pasado, de edificar una casa, edificar la casa en el Señor, edificar, hermanos, nuestra casa espiritual, edificar nuestra casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, hermanos, conforme realmente a esta instrucción que Dios nos da en esta hora. Dice acá, hermanos, semejantes al hombre que al edificar una casa, dice, cavó, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que en el buen sentido de la palabra, espiritualmente hablando, tú y yo somos llamados a escarbar, hermanos. Cavar es escarbar, ¿verdad? Cavar es, hermanos, meditar en esta Biblia, escudriñarla, hermanos, ir, hermano amado, a investigar. Eso es cavar, ¿verdad? Entonces, hermano amado, es importante, hermano, será costoso,
¿verdad? Será costoso al principio, es costoso, sí es costoso, se necesita tiempo, hermano, ¿verdad? Se va a ser duro al principio, hermano. Usted va a ser criticado cuando agarre su esposa como familia, cuando agarre sus hijos y comience, hermanos, a acabar con ellos la palabra del Señor. Comience, hermanos, a remover tierra, estamos hablando de tierra espiritual, hermano. Imagine usted, hermano, cavar en nuestros hogares es remover tierra, cosas que tenemos que remover, hermano, a la luz de la palabra, hermano. Eso no es nada agradable, comenzar a cavar, hermano, y comenzar a remover tierra que no debe de estar ahí, hermano, tierra que no es de bendición. Entonces necesitamos de herramientas para cavar, necesitamos de herramientas para mover, hermano, realmente esa tierra, porque eso significa cavar, hermano amado. Y hay gente, hay cristianos hoy en día que no quieren cavar, que no quieren, hermano, quizás sacrificarse, que no quieren pagar ese costo, hermano. Pero necesitamos realmente cavar en las cosas de Dios. Necesitamos, hermano amado, escudriñar la palabra del Señor. Cuando viene el culto, a notar y al irnos a la casa, hermano amado, a ratificar si en verdad lo que usted oyó es verdad, está ahí, hermano. Entonces esto es la práctica, este es el trabajo, este es el sudor, hermano. Cuando alguien cava, hermano amado, yo a veces acá en la iglesia he cavado, ¿verdad? Me he ensuciado, hermanos, he sudado, hay un esfuerzo, y eso es lo que muchos cristianos realmente no quiere hacer. Y en este día Dios nos está enviando, hermano, a que no es solo de venir a la iglesia, y bendito sea el Señor que usted ha venido a la iglesia y va a seguir viniendo, pero Dios quiere que usted comience a cavar, que usted comience a escarbar, y que más, que usted ahonde. Porque aquí dice que este hombre que el Señor lo está poniendo como ejemplo, cavó, dice, y ahondó. Ahondar es profundizar, hermano. Ahondar es hacer un hoyo, hermano, profundo. Ahondar es penetrar en las cosas del Señor. Ahondar es investigar, hermano. Ahondar es estudiar. Ahondar, hermanos,